Rafael Polán, historiador. Bueno, amaneciste. ¿Quién te cortó los pelos? Uy, Fer, fíjate que me lo corto en casa. Bueno, me lo cortan para no ir pues en estas épocas de pandemia, tener el menos contacto Oye, posible con otras personas. Me ese, cuido mucho, ¿eh? ese fue un tema para muchos señores y señoras. Sí. Acabaron tusándose el pelo. Una amiga mía se puso un día tinte porque pues los salones cerrados. Pelo verde, mi querido Rafael. Y tú ahora te sacaste punta O yo y tenía el pelo azul, tú tenías el pelo ¿te azul. acuerdas? Exactamente. ¿Eh? Hemos Ya. convertido nuestras casas en salones de clases de belleza, salones de tango, de baile, de todo. Bueno, arráncate. Cuando Fer, el a ver, poder no rinde eso. cuentas. La ¿Tú historia qué? de un hombre enfermo, ¿eh? A ver, Fer, te voy a contar cosas en general y tú vas a decir en algún punto del relato, esto no sucedió hace 2000 años, ¿eh? Esto sucedió, no lo sé, hace 100, hace 50, hace 20, hace 10, Mm. hace 2, hace 1, ayer, no lo sé. Ustedes ahí lo acomodan, pero esto yo quiero que nos quede como reflexión. Defiendan a su equipo de fútbol, no defiendan a sus políticos exíjanles. Al Ah, es un poder buen se le punto. exige. Ujú. Defiende a tu equipo de fútbol, defiende a tu futbolista favorito, defiende a tu banda favorita. O sea, si no son equipos de fútbol, si no son, ¿sabes? No son colores para que cada quien tenga su favorito. Los favoritos en la política se tienen que sustentar en las propuestas, en qué va a dejar mejor. Y entonces ahora que estaban hablando de los informes de gobierno, yo les voy a contar qué pasa cuando el gobierno no informa. Porque decía Fer, bueno, el de España está bueno. Que está bueno, ¿eh? Me gustó esa idea. Me gustó más que el de Alemania, que a ti te gustó. Donde empieza a hacerse un estilo de debate. Esa no me la sabía, ¿eh? Pero imagínense que no hubiera ninguno. O sea, ningún informe de ningún tipo. Y yo quiero contarles la historia de Calígula porque a mí hay cosas que siempre se me han hecho interesantes de su historia, que es un recordatorio constante para exigirle siempre al poder. Porque si una persona que está en el poder se considera infalible, se considera poseedor de la verdad absoluta y no es capaz de decir, yo como encargado de tal, y no estoy hablando de un presidente, estoy hablando de quien ustedes me digan, ¿eh? O sea, aquí nadie, estoy hablando de un mal en general en Latinoamérica, porque yo cuando escribo estas cosas, toda la gente de Latinoamérica me empieza a escribir. ¿Y saben qué? Que es cierto, sí tenemos ahí un mal de toleramos demasiado, toleramos errores, fallas, muertos, y nunca exigimos que la persona que está tomando pésimas decisiones diga, ¿saben qué? Renuncio a mi cargo porque ha sido un desastre. Siempre hay que justificar y justificar y justificar y justificar. Y algo así le pasa a Calígula. Nada más les voy a dar un dato curioso. Calígula no se llama Calígula, ¿eh? No, no, bueno. Calígula es su apodo. ¿Y saben qué quiere decir? Algo así como chanclitas. Porque es en serio, Fer. Él usaba un uniforme, cuando era niño, usaba un uniforme de soldado romano. Y entonces los soldados, cuando veían sus sandalias, estas chiquititas que habían hecho a la medida para él, le decían Calígula, porque les daba ternura cómo usaba sus caligae, que son estas sandalias. Entonces, este pasó a ser algo así como el Zapatitos. Y el mentado Zapatitos se iba a convertir en un hombre terrible, como bien dijiste, Fernanda. Enfermo. Él llega, pero enfermísimo, él llega, no vamos a hablar de sus defectos como ser humano, vamos a enfocarnos solo en el aspecto político. Ahora, antes de arrancarme bien con este aspecto, muchos me preguntan, ¿es cierto que nombró cónsul a su caballo? ¿Que Calígula estaba tan loco que nombró cónsul a su caballo? No, probablemente la única anécdota, o sea, la más famosa de sus anécdotas sea la única que no es cierta. Nunca nombró cónsul a su caballo. O sea, ¿eso fue Pero, una cosa pornográfica o qué? Porque también tenía no, relaciones con el caballo. Hay películas, ¿no has visto la de Calígula? la de ¿Cómo? Malcolm McDowell, ¿no? Sí, 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 la he No visto. inventes.
Miren, hay que entender algo. Calígula era un hombre traumado. No le gustaba su físico de entrada. Era alto y delgado, pero tenía proporciones raras. Tenía mucho vello, pero no tenía pelo. Vello corporal, pero no tenía pelo. Eso lo traumaba porque decía, los dioses se burlan de mí, estoy todo peludo y pelón. Y entonces usaba pelucas, ocultaba su vello corporal y empezó a resentirse con las personas que eran guapos. Incluso a veces, si veía a alguien con el pelo frondoso, lo mandaba a golpear. Él desde niño empieza a descubrir que ver a la gente sufrir le produce placer. Y empieza a tener juegos más y más sádicos. Él va a ser el tercer emperador de Roma. Estamos en el año 41 después de Cristo. Lo nombran emperador, lo nombra Tiberio. Tiberio, que es el segundo emperador, adopta al papá de Calígula. Y gracias a esto, Calígula, al ser hijo adoptivo del emperador, de manera... vaya, al final el papá también se muere, ¿no? El papá debió haber sido emperador germánico, señora. Entonces Calígula llega de rebote y cuando llega y ve que tiene que trabajar y que hay un caos en el gobierno, que no es tan fácil hablar, al revés, que no es tan fácil actuar como hablar, empezó a echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Y esto no es broma, ¿eh? Empezó a decir, yo no entrego resultados. ¿Cómo quieren que entregue resultados si llevamos décadas mal? Yo no puedo cambiar en un año lo que llevamos casi un siglo mal. Y Calígula no se quiso hacer responsable de la responsabilidad histórica que tenía. Dejar un país mejor. Pasar a la historia como el tipo que terminó salvando a su nación. Sobre todo porque además le entregaron las arcas llenas, porque el emperador anterior, Tiberio, no gastaba, era famoso por ser miserable, ¿eh? Y entonces, después de 25 años, menos de 25 años tenía Calígula, llega a ser emperador y resulta ser bueno, la gente lo quería, el pueblo lo quería porque él regalaba dinero, porque tenía las arcas llenas. Y entonces empezó a bajar impuestos, prometió que los iba a bajar, prometió que no iba, que iba a haber muchas libertades, empezó a regresar el permiso de las apuestas, de los espectáculos, subió sueldos a las clases militares para que lo apoyaran. En fin, el pueblo estaba feliz con Calígula, aunque ustedes no lo crean. Los que no estaban felices con Calígula eran los ricos. ¿Por qué? Porque Calígula empezó a dividir al pueblo y decía, es que ellos son corruptos, es que ellos no me dejan trabajar, es que ellos me meten el pie. Y entonces el pueblo lo amaba y vaya, es un gobierno del pueblo, decía. Pero esta felicidad dura muy poco. Probablemente Calígula tenía una enfermedad mental. Filón de Alejandría, un historiador de la antigüedad, nos dice su enfermedad y probablemente sea epilepsia, porque coincide. Eran ataques constantes, se retiraba Calígula a recuperarse. Y con el tiempo Calígula, tras estos ataques, empezó a volverse cada vez más cruel y más cruel y más cruel y más cruel. Como él pensaba que parecía una cabra, porque era un animal que decía, es que tengo mucho pelo, prohibió que la gente usara la palabra cabra. Con el tiempo, como nadie le exigía y el pueblo lo apoyaba, en todas las decisiones que tomaba, pues eventualmente va a tomar malas decisiones. Y al año llega una crisis política. Al año la gente ya se había hartado de él, no tenía dinero y él decía, es que es culpa de otros gobiernos. Pero yo voy a promulgar una política de austeridad. Aquí vamos a ser austeros porque es un gobierno para el pueblo. Y los seguidores lo amaban. ¿Qué pasaba cuando algún adversario político iba y le decía, oiga, no? Él salía y se burlaba de él, descalificaba y se burlaba de sus enemigos. Y también acusaba a los gobiernos anteriores de la inseguridad. Y luego empezó a encarcelar a la gente, empezó a perseguir gente que lo criticaba. Y criticaba cómo se habían manejado ellos, criticaba que tuvieran tanto dinero porque él era austero. Lo que pasa es que él hacía sus banquetes a puerta cerrada. La única diferencia que había entre Calígula y los gobiernos anteriores es que Calígula hacía los banquetes en privado, es que Calígula no presumía los lujos. Y la gente eventualmente se da cuenta, oye, ¿cómo es posible que Calígula diga que no tiene dinero, pero su familia se la pasa derrochando o sea, hay algo no me cuadra, ¿eh? O sea, y entonces la gente empezó a hartarse, pero Calígula decía, no, es que son mis adversarios, es gente que no quiere esto que estamos haciendo, se burlaba de otros políticos, se burlaba de sus adversarios, a uno que tiene sufrió un accidente
y tenía una voz muy afeminada, y él lo llamaba eunuco, se burlaba de él, le llamaba Priapo, terrible, y le decía Venus. Se burlaba muy feo de sus enemigos. Había prometido que los impuestos no iban a subir y suben al año de que se vuelve emperador. Era un caos, el gobierno se dirigía al caos, todo se estaba cayendo. ¿Y saben qué hizo? Organizó subastas para que lo que le quitaron a los ricos se vendiera. Y así decía que el gobierno iba a recuperar el dinero que habían perdido en actos de corrupción de gobierno. ¿En qué pasó? En un desastre. En 4 años hizo un desastre. Roma se cayó, lo terminaron los pretorianos, organizados por este que tanto insultaba, el pueblo que tanto lo defendió, lo terminó tirando. Por eso, ya para despedirme, al poder no se le debe de justificar. Nunca. No es tu equipo de fútbol. Hay que aplaudir las cosas buenas, hay que criticar las cosas malas. Siempre y en todo. Ahí se las dejo. Sí, el poder no rinde cuentas, pues hacemos que rinda. Pues ¿cómo? Si están ahí porque quisimos nosotros, la mayoría, ¿no? Gracias, Polán. ¿Cómo pinta tu fin de semana? Fabuloso, Fernanda. Bebé en brazos, Ay, qué padre. chocolatito caliente, esposa. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, Fer? No, pues frío no tienes. No, señor. No. Y fíjate esta ¿Tú frase. qué vas a hacer, Fer? ¿Tú qué vas a hacer? No, ve esta frase. Nadie se A va ver. de lo calientito. Nadie se va de Sí, lo ¿no? calientito. Mientras tu hogar esté calientito, nadie anda volteando para ningún otro lado. Si está frío, si está distante, si está, ¿verdad? Pues andas viendo, pajareando para todos lados. Por eso nadie se va de lo calientito. Yo tengo hoy una comida para festejar a mi querido amigo Oscar Padilla y tengo una cena para festejar a otro gran querido amigo que el lunes cumple años. Mañana, yo creo que mañana descanso y leo, tengo muchas ganas de leer, tengo 3 libros ahí apilados. Y domingo, pues, descansar. Descansa, Fer. Sí, Todo- descansar. Cada que hablo Urge. contigo, no tienes ni un minuto para ti.